Bienvenido al consultorio fiscal, el primero que hacemos en 2023, con muchísimas novedades y con muchos cambios respecto a la presión y al atornillamiento, por así decirlo, fiscal que va a haber. Bueno, quería ante nada empezar explicando un poquito qué es lo que pasa macroeconómicamente. Como podéis ver en esta diapositiva, alcanza España el máximo histórico de deuda, que se va a 1,49 billones de euros. Si veis en la parte izquierda del gráfico, en la parte roja, explica que en el 2007 estábamos en un 35,8% de deuda pública con respecto al PIB y que hoy estamos en un 118%. Es decir, esto de pagar y pagar y de financiar de algún lado sale, y sale obviamente de la deuda pública. Esto es para explicar también que obviamente esta deuda hay que repagar primero los intereses, que se llevan una gran parte de lo que recaudan cada año, y luego obviamente en parte se va refinanciando y en parte hay que ir amortizando estos vencimientos de deuda. Entonces, este incremento de la deuda pública lleva obviamente a que la presión fiscal tenga que aumentar para poder hacer frente a estos pagos. En esta ocasión también contamos con Alejandro en campo. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por asistir y de vuelta a estar con nosotros para darnos una pincelada de lo que viene en este 2023, ¿no? Gracias a vosotros por la confianza. Primero que nada, bueno, empieza la parte con la Ley de Presupuestos de Estado de 2023. A ver que hay una tarifa, hay un incremento de tarifas de IRPF y en ganancias patrimoniales y en plusvalías municipales. Bueno, cuéntanos un poco qué son estas novedades que nos trae Hacienda. ¿Cómo no? O sea, novedades fiscales, subidas fiscales, ¿no? Entonces, la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2023, entre otras muchas cosas, trae una subida en la tributación de las rentas del ahorro. En el IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que pagamos las personas residentes en España, está la renta general, o sea, sueldos, rendimientos profesionales, alquileres. Ahí se aplica una tarifa progresiva que en muchas comunidades autónomas se aproxima al 50%, llegas a tributar hasta el 50%. Ya hay. Pero las rentas del ahorro, intereses, dividendos o ganancias patrimoniales por comprar y vender acciones, fondos de inversión o inmuebles, pues tenían una tributación hasta el año 2022 del 26%, del 19% una tarifa progresiva que iba del 19 al 26%, y ahora aprietan un poquito más la tuerca y se va a llegar a tributar hasta el 28%. En ese conjunto de rentas del ahorro, intereses, dividendos y ganancias patrimoniales, y claro, eso impacta sobre todo, bueno, en las personas que perciban altos, elevados rendimientos del capital mobiliario, pero sobre todo en particulares, por ejemplo, que hacen la venta de su vida, la venta de la vivienda de toda su vida, y mira, tienen la fortuna de que un extranjero les paga mucho dinero, tienen una ganancia patrimonial, pues Hacienda se lleva casi un 28%, del 19 al 28%. O sea, casi una tercera parte de la ganancia, de una ganancia a lo mejor obtenida en muchísimos años. Y esto también cuenta obviamente para las viviendas que uno ha heredado del padre o de la madre o todo claro, esto, ¿no? A lo mejor es una ganancia para nada especulativa. Hay muchos países en que cuando tienes una vivienda más de 1 año, 2 años, 3 años, la puedes vender sin ninguna ganancia patrimonial. El fisco no te mete mano sobre la posible ganancia patrimonial porque no es especulativa, no has vendido en menos de 1 año. Pero en España da igual, si esa vivienda que vendes, que heredaste o compraste hace un montón de años, si la vendes con ganancias, el fisco quiere su parte. Y hasta no hace mucho se conformaba con un 15% hace algunos años, luego subieron al 18, al 19, pero ahora ya quieren un 28, hasta un 28% de esa ganancia. Claro. Cuando yo digo, en otros países te dejan en paz, dicen, no es una ganancia especulativa, venga, te perdonamos. En España no, España quiere cada vez más de esas llamadas rentas del ahorro, que en algunos casos no son para nada especulativas. No, lógico que no. Y con respecto también a las plusvalías municipales, ¿cambian el coeficiente? ¿Qué hacen? Sí, también los ayuntamientos, las plusvalías municipales es una de las, con el IBI, con el impuesto sobre bienes inmuebles, es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Bueno, pues el Tribunal Constitucional se cargó el sistema de calcular las plusvalías, el legislador hizo un reajuste en la norma, estableció 2 formas de calcular las plusvalías que se llevan los ayuntamientos en cualquier venta de un inmueble urbano, o sea, venta
permuta o herencia o donación. Ahí está el ayuntamiento que quiere su parte, ¿no? Bueno, pues ahora la plusvalía municipal te calculan, uno de los métodos para calcular la plusvalía que cobran los ayuntamientos es, como digo yo, a bulto. El sistema objetivo, que es, te aplican un coeficiente sobre el valor catastral del terreno. Y sobre el resultado de aplicar ese coeficiente, esa es la ganancia que estima el ayuntamiento que has tenido, y sobre eso te cobran el 18, el 20, el 25, por ejemplo, el 25% Palma o el 28% Calviá. Bueno, pues esos coeficientes que se habían aprobado a finales del 2021 tras la sentencia del Constitucional no le han parecido suficientes al legislador, quiere que los ayuntamientos recauden un poco más, y para el 2013, cuando vendes un inmueble que has tenido determinado número de años, el incremento en esas plusvalías que cobran los ayuntamientos es de hasta un 50%. Eso no tiene ninguna justificación, no tiene ningún sentido. Y se basan ahora en el catastro nuevo, me imagino, en la valoración bueno, catastral para calcular nueva. Las plusvalías municipales, se sigue tomando los valores catastrales del terreno. O sea, en el catastro sigue habiendo el valor catastral de los inmuebles, en parte suelo y en parte construcción, pero luego es verdad que desde el año 2021, desde mediados del 2021, el legislador nos ha metido ahí con calzador el llamado valor de referencia del catastro, que eso es otra cosa completamente diferente. Vale. Ese valor de referencia es un valor de mercado que ahora toma el catastro para poder cobrarle más impuestos a cualquier comprador o a cualquier heredero. Ahora cualquier comprador compra una casa que realmente paga por ella 300.000 euros, pero como al catastro le guste tu casa y diga que vale 500, pues vas a comprar por 300, precio absolutamente real, pero te van a hacer pagar el impuesto del 8 o del 9% sobre 500 porque le gusta el catastro. Claro. O al heredero que dice, no, esta casa que heredo vale, yo qué sé, 1.000.000 de euros. Pues yo tengo un caso encima de la mesa, que un hijo ha heredado una casa que realmente vale, se lo ha dicho un tasador, 800, 900.000 euros, pero al catastro, con el nuevo valor de referencia, le ha gustado esa casa y dice que vale casi 1.400.000. Claro. Y ese heredero, o sea, tiene que pagar sobre 1.400.000, una barbaridad, 70 y no sé cuántos mil euros. Una barbaridad, claro. Sí. Sí. Con el impuesto ahora, yendo a la ley de presupuestos de Baleares 2023, que también me imagino que habrá modificaciones muy interesantes. Con respecto a transmisiones patrimoniales onerosas de tipos para inmuebles a partir de 1 millón de euros, ¿qué es lo que está pasando en esto? Lo que está pasando es que hay comunidades autónomas que siguen manteniendo tipos del 6%, por ejemplo Madrid, en cualquier compraventa de un inmueble de segunda mano, tan habitual, pues hay comunidades autónomas que se conforman con el 6, con el 8, con el 10, pero Baleares desde hace varios años estableció unos tipos superiores, o sea, entonces en Baleares teníamos hasta 400.000 euros, pagas el 8%, pero a partir de ahí ya va subiendo el 10, el 11, el 11,5%, pues no les ha parecido suficiente, y en la ley de presupuestos de Baleares, cuando compras un inmueble de más de 1 millón de euros, que son compraventas que se están celebrando muchísimas aquí en Baleares, extranjeros que compran casas de 1, 2, 3, 5 millones, pues a partir de 1 millón Baleares quiere de 1 a 2 millones el 12%, y a partir de 2 millones el 13%. Son las tarifas del impuesto de transmisiones, el que se paga por comprar un inmueble de segunda mano, más altas de España, con diferencia. Con diferencia. O sea, y Baleares las ha incrementado. Ya eran las más altas, pero Baleares las ha incrementado un poquito más. Y me consta que las arcas de Baleares están bastante bien, ¿no? Rebosantes, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, es para proyectos de paseo marítimo y ayudar a los pequeños comerciantes de paseo marítimo, por lo que entiendo que le gastan, sí. ¿no? Pero se da la curiosa circunstancia, es verdad, vale, quieren apretar más a los que más tienen, o sea, pero luego dan un caramelo. En la ley de presupuestos de Baleares dice, bueno, a ver, pero para las compras de viviendas de segunda mano más modestas, hasta 270.000 euros, en lugar de cobrarles el tipo general, el tipo del 8%, que es hasta 400.000, el 8%, bueno, si es la vivienda habitual del que la compra, si es la vivienda habitual, en lugar de cobrar hasta 270.000 euros de valor, en lugar de cobrarle el 8%, venga, se lo reduzco al 50%, le cobro un 4%. Esto es lo que dice la ley de presupuestos de Baleares, pero es un caramelo que no van a disfrutar muchos, porque luego te añaden un requisito, digamos la letra pequeña, que te dice, vale, tiene que ser tu vivienda habitual, pero no puedes tener ninguna otra vivienda, ¿eh? O sea, como tengas una pequeña vivienda que has heredado de tu padre con 5 hermanos y tú tienes una quinta parte, o sea, que ni la hueles, ni la pisas, nada. Entonces, si tienes una vivienda, otro cacho de vivienda, aunque sea heredado, no puedes aprovecharte del 4% del tipo reducido. Y tampoco la puedes tener en el futuro, ¿eh? Si desde que compras, pagando el 4%, si luego en los 4 años muere tu padre y te deja con tus 3 hermanos, o sea, una cuarta parte de una vivienda, aunque sea en nuda propiedad, que tu madre
tiene el usufructo, con lo cual si tu madre no te deja pisar la vivienda, no la pisas. Ah, pues si tenías un cachito de vivienda o la adquieres en los 4 años siguientes, no tienes derecho a ese tipo reducido del 4%. O sea que cuidado, porque es una trampa. Es una trampa, o sea, bueno, habrá alguno... Puedes comprarla y pagar el 4, pero puede ser que heredes, tengas esa situación y tener que pagar... Y luego tengas que devolver la diferencia con intereses. Pagar el otro 4, sí, con intereses. O sea, con lo cual no va a haber tanta gente que se aproveche de ese tipo reducido, o sea... Claro. No va a haber tanta gente. Y con respecto a asociaciones y donaciones que se equiparan con el régimen propio de los cónyuges, a ver, ¿qué es lo que...? Bueno, contiene otra serie de novedades, la Hacienda Balear. Bueno, una cosa técnica o más jurídica era que en Baleares, bueno, como en toda España, hay 2 tipos de herencias. Las herencias entre familiares directos, que son baratas en Baleares. Bueno, hay comunidades autónomas que son casi gratis, o sea, Madrid, Cantabria, Andalucía, se aplican bonificaciones del 99% y en herencias entre familiares directos, entre cónyuges o parejas de hecho inscritas, no se paga absolutamente nada, casi nada, ¿no? Luego hay otras comunidades más caras, Asturias, Cataluña, Valencia, y luego hay otras comunidades que estamos ahí en medio, Baleares. En Baleares los primeros 700.000 euros por hijo o por padre, o de marido a mujer o de mujer a marido, o sea, los primeros 700 van al 1 y luego a partir de ahí ya va subiendo el 8, el 11. Entonces, bueno, una herencia entre cónyuges es de las baratas, hasta 700.000 euros. Bueno, pues ahora dicen que además de ser baratas las herencias entre parejas de hecho inscritas en el registro de parejas de Baleares, también valen las parejas de hecho, se equiparan a cónyuges y pueden pagar poco en el impuesto de sucesiones las parejas inscritas en cualquier registro público de cualquier estado. Es una de las novedades técnicas que han introducido la Ley de Presupuestos de Baleares. Y obviamente, volviendo al tema, siempre hablando del valor de referencia del catastro. O sea, sí, nunca... sí, el valor de referencia está ahí sobrevolando y en cualquier transmisión de inmuebles hay que tener muy presente el valor de referencia. Si compras, un inmueble por 500.000 y el valor de referencia es inferior, adivina, no te van a dejar pagar sobre los 300.000, vas a pagar sobre el mayor valor, 500. Pero si es al revés, si compras un inmueble por 300 y el valor de referencia es superior, pues te comes el valor de referencia y pagas ese 8 o 9% por comprar. Y con las herencias igual, con las herencias está ahí el valor de referencia, como este caso que comentaba antes, heredas una casa que un tasador te dice, tu casa vale 800.000 euros, pero si al catastro le mola y dice que son 1,5 millones, te hacen pagar sobre 1,5 millones, te hacen primero soltar la pasta y luego buscarte abogado, perito y tal, y pleitear para ver si les convences de que vale menos y consigues que te devuelvan parte del dinero pagado. Claro, y esto es como pasa un poco en Estados Unidos a veces, que tienen que pedir dinero para heredar o para procesar la herencia y luego tener que ir a pelear, ¿no? Sí, así es. Y hay uno que es el impuesto más, para mí, el menos impuesto, que es el impuesto solidario. Es decir, o es solidario o es impuesto, ¿qué es? El nuevo impuesto de solidaridad. Exacto. ¿No? O sea, o te lo impongo o me lo das porque eres solidario. Sí, sí. O sea, en sí mismo es un antagonismo. Pero ahora que nos cuentes un poco sobre este impuesto. El impuesto mentiroso, ¿no? Porque dice impuesto temporal sobre Exacto, que creo que se queda de las grandes fortunas. Exacto. O sea, ni es temporal porque en principio lo han parido por un plazo de 2 años. Y seguramente se va a quedar más tiempo como nosotros, igual que el impuesto de patrimonio que tenemos, nació en el año 78, se llamaba extraordinario y se supone que era temporal, ¿no? Y nació en el 78. Claro, o sea, no aclararon qué temporalidad. Ahí está, ¿no? Pues el impuesto de solidaridad que se ha creado a finales del 2022, pero es obvio y además se reconoce en la exposición de motivos que se ha creado contra las comunidades autónomas, contra la autonomía financiera de Madrid y Andalucía. Como Madrid y Andalucía han perdonado, han bonificado al 100% el impuesto de patrimonio para sus residentes, pues el Estado de alguna manera ha venido a armonizar y ha dicho, no, voy a crear un impuesto de solidaridad que sí, se aplica en toda España, o sea, incluso en Baleares, el impuesto de patrimonio se aplica en Baleares. Sí, se paga a partir de 3 millones de euros de patrimonio neto, perfecto. Pero a ver, el impuesto de solidaridad dice que de la cuota que te calculan, o sea, que puede ser un pastón, si tienes mucho más de 3 millones de euros, te dejan descontar lo pagado de patrimonio. O sea, con lo cual, cuando en Baleares a una persona con 5 millones le calculan el impuesto de solidaridad, que se calcula a partir de 3, pero cuando le dejan descontar lo que ha pagado por el impuesto de patrimonio en Baleares a partir de 700, claro, le queda negativo y no tiene que pagar nada de impuesto de solidaridad, bastante pagado con impuesto de patrimonio. Y con Madrid le hacen lo mismo, le calculan a una persona con 5, 6 o 10 millones de euros el impuesto de solidaridad y le dejan descontar, fíjate qué detalle, el impuesto pagado en Madrid, que es 0. O sea, claro, con lo cual a eso les toca pagar. Claro, lo han creado para eso, o sea, temporal no va a ser temporal,
Bueno, yo creo que sí que va a ser temporal porque se lo van a cargar. O sea, ya Madrid ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y yo creo que se lo van a cargar. Claro, pero hasta que se lo cargan a Tardarán pagar unos añitos, y o a sea, pelear, con lo cual en como tú principio... con el 720, ¿no? 8 o 10 Sí, añitos es lo que... en principio la o lo que opción sea. prudente es pagar, o sea, Claro, pagar y luego tienes 4 años para decir, cabritos, me habéis hecho pagar con un impuesto que es inconstitucional, con lo cual quiero la devolución de los ingresos indebidos. pero esta también Entonces, lo han atacado, parado un poco, ¿no? Por lo que vi. es curioso, o sea, a veces el Estado te pide más pasta, o sea, y entonces, vale, pues a costa de pleitear, o sea, gastarte dinero en abogados y tal, o sea, vale, consigues recuperar los ingresos indebidos, consigues que el Estado, la Hacienda Estatal o la Autonómica o el Ayuntamiento te devuelvan lo que te han cobrado de más y entonces legalmente están obligados a pagarte el interés de demora, o sea, que hasta Claro. el año pasado era un 3,75 y ahora es un poquito más del 4%, o sea, con lo cual yo estoy recuperando muchísimo dinero para mis clientes que han pagado de más. Entonces, a veces, bueno, cantidades de cientos de miles de euros o de millones de euros. Entonces, Hacienda paga unos buenos intereses. Y entonces, bueno, pues resulta que una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del 2020 dice que mis clientes, cuando reciben esos intereses, la sentencia del Supremo de diciembre del 2020 dije, no tienen que tributar, esto es una indemnización que les han pagado y esto está exento, no deben tributar. Pero ahora el Supremo, ha habido un cambio de composición en la sala correspondiente del Tribunal Supremo y el Supremo se lo ha pensado mejor y ha dictado una sentencia más que cuestionable que dice, no, sí que tienen que tributar, ¿eh? Al cliente que le han devuelto 100.000, bueno, le han devuelto 400 o 500.000 euros que pagó de más intereses, ahora pretende, o ha dicho el Supremo, que ese cliente que reciba a lo mejor 30, 40, 50 o 100.000 euros de intereses debe tributar en su declaración de la renta, pero no como renta del ahorro, esta que va del 19 al 28, sino que esos intereses se van a sumar a su sueldo, a su renta general, A su y IRPF va a llegar que va hasta el hasta el 40 y tantos por ciento. 49%, claro. O sea, Hacienda por un lado te da y por otro lado intenta quitarte, en este caso con el apoyo del Tribunal Supremo, que yo estoy seguro que cuando llegue otro asunto al Supremo, yo creo que se lo van a tener que volver a pensar. Sí, Yo ¿no? creo que volverán a estar exentos. Porque de todo esto, de todo este tema patrimonial, lo que a mí personalmente más me llama la atención es el hecho de que si eres extranjero y te compras la casa, ahora también tendrás que pagar patrimonio por los bienes que tengas aquí. A ver, corrígeme si es lo que... Sí, o sea, los no residentes en España, el impuesto de patrimonio afecta a los residentes en España por su patrimonio mundial. Deben tributar en el impuesto de patrimonio, salvo los de Madrid y Andalucía, ahora no tributarán en patrimonio, pero sí por el impuesto de solidaridad, por su patrimonio mundial, lo que tengan en España y en el resto del mundo. Sin embargo, los no residentes en España, las personas que puedan acreditar residencia fiscal en otro país, solo tienen que pagar por los bienes y derechos situados en España. Vale, tienen que tributar por lo que tengan en España. Normalmente los extranjeros no residentes lo que tienen aquí pues es una casa bueno, es a partir de 700.000 euros. Hay un mínimo exento de 700.000, pero el no residente, el alemán que se ha comprado una casa de 2 millones de euros, a partir de 700.000 euros tiene que pagar el impuesto de patrimonio. Esto lo que a mí, o sea, lo que a mí me sorprende es que no terminan de entender que hay competencias en respecto al tema fiscal en otros países. Me explico mejor. Se va la gente a Portugal, se va la gente a Andorra, se va es decir, en lugar de, al final, queriendo recaudar más, espantan al inversor, ¿no? Sin duda, o sea, espanta a residentes, o sea, muchas personas fijarían su residencia fiscal en este paraíso que son las Baleares, o sea, pero dices, a ver Alejandro, o sea, me estás diciendo que si me hago residente voy a tener que tributar por todo lo que, por la casa de 2 millones de euros que he comprado aquí y por los X millones de euros que tengo en Alemania o en Luxemburgo, o sea, a ver, ¿y cuánto sale a pagar? ¿20, 30, 50, 70, 80.000 euros? Estáis locos, yo no me vengo, en mi país no existe el impuesto de patrimonio, es que el impuesto de patrimonio creo que existe con menores tipos en Suiza y no sé si en algún otro país. La inmensa mayoría de los países, o sea, de nuestro entorno, han suprimido patrimonio. Creo que Alemania en el año 97. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto de patrimonio está evitando que grandes fortunas, personas que vendrían aquí, que pagarían el IRPF hasta el 40 y tantos %, o sea... Y estarían encantados, porque más o menos es lo que están pagando en Alemania, pues nos lo pagarían aquí, pero claro, como les amenazamos también con el impuesto de patrimonio, no vienen, no se hacen residentes fiscales. ¿Y esto también se aplica aunque compren por medio de una sociedad, entiendo bien? Sí, lo que ha cambiado, o sea, lo que ha cambiado a finales del 2022 es que, claro, un no residente, vale, no quiero, este alemán millonario no va a querer hacerse residente en Baleares, vale, va a querer comprarse una propiedad. Vale, entonces, si te compras una propiedad hasta 700.000 o un poquito más, te la compras directamente
residente y ya está. O si te compras una propiedad de hasta 2 millones, una fórmula que empleaban muchos no residentes es: me compro una casa de 2 millones de euros, pero me la compro entre mi mujer y yo, 1 millón de euros cada uno, y pedimos al banco, aunque no lo necesitamos, pedimos al banco una hipoteca que nos deja 1 millón de euros. Entonces, entre que se reparte el valor entre el marido y la mujer y esa deuda que tenemos con el banco, quedan menos de 700.000 euros de base imponible y no se paga. Lo hacen muchos, ¿vale? Pero luego aquí en Baleares tenemos casas de decenas de millones de euros. Claro. Entonces, estas casas de tan elevado valor se compraban a través de sociedades extranjeras. Sociedades extranjeras que directamente compraban la casa en Ibiza, o sociedades extranjeras que constituían una sociedad española que era la que tenía la casa en Ibiza. Correcto. Bueno, pues así el titular último, el dueño de esa sociedad extranjera, no tenía que tributar en España porque era no residente y no tenía nada directamente situado en España, lo tenía a través de una sociedad extranjera. Entonces, digamos que eso no le ha gustado al legislador y a finales del 2022 han corregido la ley de patrimonio para decir: uy, no, esa sociedad extranjera, vale, es verdad que este guiri, este no residente, no tiene bien situado en España, pero si esa sociedad extranjera en Luxemburgo o en el Reino Unido, su activo principal es un inmueble en España, directa o indirectamente, si su activo principal tiene aquí una casa de 5 millones y allí no tiene nada o tiene menos de 5 millones, entonces vamos a entender que esa sociedad extranjera, aunque no esté situada en España, a efectos fiscales ahora se entiende situada en España, y por tanto le pueden meter mano a ese no residente. Y le pueden pedir a esa sociedad, aunque esté en el extranjero, que le dé una declaración, digamos, de balance para que explique. Sí, o sea, pueden, o sea, claro, al no residente, como lo detecten, o sea, España, yo que sé, en una inspección que he tenido hace poco, el fisco español, el inspector español, accede a bases de datos, al registro mercantil de otros países para ver los balances, o sea, bueno, les consta que esta sociedad española está participada por esta sociedad, por ejemplo, alemana. Entonces, y los tíos dicen: a ver, esta sociedad española tiene en su activo un inmueble que vale 5 millones. Entonces, acceden con una base de datos internacional al registro mercantil de Alemania y ven que no tiene nada más. O sea, que su principal activo es la sociedad, claro. perdón, es el inmueble situado en España. Pues ahora, al no residente, al alemán residente en Alemania o el británico residente en el Reino Unido que tenía esa sociedad extranjera, no tenía que pagar impuestos. Pero ahora sí, a partir del 2022 inclusive, como la norma se ha aprobado a finales del 2022, ahora le van a poder meter mano. Y entiendo que hay una pequeña ventana con respecto al tema vía SOCIMIS. Sí, a ver si nos lo puedes sí, aclarar o sea, un si es poquito. una sociedad cotizada, o sea, hay una excepción en la propia norma. Sí, las sociedades extranjeras cuyo activo principal sean inmuebles situados en España, ahora el no residente, la persona física titular último, ahora tiene que tributar el impuesto de patrimonio español o el impuesto de solidaridad. Pero la norma dice siempre que no sean sociedades negociadas en mercados regulados. Si son mercados regulados, entonces no. Ya no. El legislador ha renunciado a agravar esa situación. Sí. Y luego también, bueno, también si esa sociedad tiene, porque es verdad que hay extranjeros auténticos potentados que tienen aquí un inmueble de 5 millones, pero es que lo que tienen en sus países es mucho más de 5 millones. Esos también se libran a través de su sociedad extranjera. Y para hacer un breve, porque podríamos estar horas, ¿sabes? Contigo, ¿no? Sí. Lo disfruto mucho, pero la parte de fiscalidad de pactos sucesorios, a ver qué es lo que admite donación universal a favor de los menores de edad, un poquito de esto que nos guíes, qué es lo que está... Sí, o sea, las herencias en vida, bueno, a ver, con esta introducción del impuesto de solidaridad, que ahora, digamos, afectará a los residentes en Madrid y Andalucía, entonces se están empezando a hacer en esas comunidades donaciones, o sea, padres que tenían elevados patrimonios de más de 3 millones de euros, y ahí ya se están haciendo donaciones, o sea, ya a finales del 2022 ya se han estado haciendo donaciones importantes a los hijos madrileños, que con la bonificación que también tienen para las donaciones ahí en Madrid del 99%, los hijos pagaban nada, casi nada, ¿no? O sea, se han estado empleando esas donaciones en vida para el padre quitarse mucho patrimonio y así evitar o reducir su impuesto de solidaridad. Pero en Madrid tienen el problema de que, vale, si donan dinero no tiene efectos secundarios, pero si en Madrid donan el chaletazo de la moraleja a un hijo, es verdad que el hijo, al recibir esa donación, tiene una bonificación del 99% y no paga nada, prácticamente nada, pero sin embargo al padre, como en Madrid las donaciones que se pueden hacer son las donaciones normales, las que no llevan pacto sucesorio, no pueden hacer herencias en vidas ahí en Madrid ni en la mayor parte de España, están expresamente prohibidas. Entonces, al padre que dona una propiedad, un inmueble o las acciones de una empresa, lo crujen con el IRPF, le pueden llegar a cobrar hasta el 28% por donar, igual que si vendiera, o sea, tienes una ganancia patrimonial por donar.
O sea, aunque no la tengas realmente. desde el punto de vista real o desde el punto de vista económico, lo que tienes es una pérdida. O sea, tenías un inmueble, pero Hacienda de alguna manera te dice, eres tonto, oye, oiga, señor, usted compró el chalet de La Moraleja por 500 y ahora se lo dona a su hijo cuando vale 2 millones. Usted podría venderlo por 2 millones. Si es tan tonto que prefiere regalárselo, es su problema, pero a mí de 500 a 2 millones quiero que me pague el 26 o el 28%. Entonces, volviendo al tema de Baleares y los pactos sucesorios, en Baleares y en algún otro territorio, como por ejemplo Galicia, está la posibilidad de que los padres quitarse patrimonio, hacer entregas de bienes en vida. Entonces los hijos pagan sucesiones, no donaciones, y en Baleares hasta 700.000 euros las sucesiones es el 1%. Entonces el hijo paga muy poquito, el 1%, pero el padre con esta herencia en vida, con este pacto sucesorio donde, hijo, te doy esto, pero siempre que me renuncies a la legítima. Luego ya te podré dejar algo más, Claro. Pero si me firmas, como se llama en Ibiza, el finiquito de legítima, pues resulta que esta donación en vida se convierte en una herencia a los efectos fiscales, con lo cual al padre no le cobran IRPF. Entonces, en Baleares se han estado empleando estas herencias en vida, estos pactos sucesorios, muy habitualmente, porque el padre se quitaba patrimonio. O sea, porque en Baleares tenemos unas tarifas de impuesto muy elevadas, ¿no? En Baleares, del 0,28 hasta el 3,45, con lo cual se está empleando mucho para pasar patrimonio a los hijos con reducidos costes fiscales. El hijo hasta 700.000 euros paga el 1% y el padre se puede quitar hasta 700.000 eurillos y se puede rebajar. Claro. Incluso también se están empleando para pasar rentas. O sea, un padre con unas elevadas rentas que paga mucho en IRPF y tiene unos locales alquilados, todo el alquiler que cobra llega a tributar hasta el 30 o el 40 o el 45%. Se lo pasa a un hijo para ayudarle, toma hijo, te dono este local en Jaime III, o sea, vas a pagar el 1% y serás tú el que empezará a declarar las rentas, y si es un hijo que está empezando y que no tiene un elevado IRPF, pues pagará el 20 y tantos, claro, o el 20 y pocos, en lugar del 40 y tantos que pagaría el padre, ¿no? Se está empleando mucho, o sea, sí, y ahora hay una nueva ley que da todavía más posibilidades de hacer estas herencias en vida y en mayor número, o sea, digamos, ahora ya es que te puedes morir muchas veces. Un padre con un elevado patrimonio puede estar muriéndose, conviene morirse cada 3 años para que el fisco no te castigue un poquito más, pero claro, la nueva ley civil que ha entrado en vigor el pasado mes de enero da todavía más posibilidad de hacer herencias en vida en Baleares, o sea, para planificar patrimonios. Bueno, en resumen entonces, porque ya se nos acaba el tiempo, pero en resumen es que aumentan bastante los varios tipos de impuestos y cuidado con estos caramelos que da Hacienda, sí, porque pueden venir un poco envenenados, ¿no? Así es, o sea, a veces Hacienda, para que quede bien en la prensa, dice, no, hemos introducido una reducción del tipo en las compraventas de inmuebles de hasta cierto valor. Vale, pero, pero cuando te mira la letra pequeña, son pocos los contribuyentes que se benefician. O sea, queda muy bien en prensa y queda muy bien anunciándolo el gobierno balear, claro, o políticamente y tal, pero luego, pero eso sí, las subidas, vaya, sí las sufren los contribuyentes. Bueno. Alejandro, sí, pues en resumen, muchísimas gracias de verdad por darnos este esclarecimiento y esperamos poderte tener en breve con las seguramente nuevas novedades, las cosas que habrá fiscalmente para comentar. Seguro. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.